construyendo ideas con sentido. El grupo Zip cambia tu mundo. No, un gusto, un temazo, José Mario. Un saludo a toda la gente. Y para algunas personas puede ser como un tema como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿A qué se refieren? ¿Temor al rechazo? Vean, José Mario, te voy a lanzar varios escenarios para que vos veas qué importante hablar de este tema. Uno que trabaja con parejas, con muchachos, en adolescentes, en empresas, uno se da cuenta que hay gente que no va más allá en su vida, que no aumenta sus estándares de vida porque están inconscientemente viviendo bajo ese temor al rechazo. Te voy a poner ejemplos en las 3 áreas para que vos lo veas. Es la mujer que quiere cambiarse su apariencia física y quiere ponerse otro color de cabello y hacerse un tinte diferente, pero es que su esposo le dice, mi amor, a mí no me gusta ese otro. Y ella, aunque en el fondo quiere hacerlo, por miedo al rechazo, y creo que dijiste algo muy interesante en la introducción, decías, por miedo a que te digan, como que uno se la juega, sí, ¿verdad? Sí. Entonces al final lo que hay detrás de esto es una necesidad de aprobación. ¿Por qué no pensar en aquel adolescente que tal vez la mamá y el papá sufren un montón porque es que este chiquito nunca toma la iniciativa, este chiquito nunca hace nada? Está como dormido. Y si yo no estoy encima de él, no hace nada. ¿Por qué? Porque en el fondo el chico tal vez cuando ha tomado la iniciativa y ha hecho algo, tal vez no ha tenido la aprobación de la mamá ni del papá. Ni del papá. O por qué no hablar de aquel colaborador en aquel equipo de trabajo, ¿verdad? Que en aquella empresa que tampoco toma iniciativa en ser una persona proactiva, en plantear una nueva idea, un nuevo procedimiento, o lo peor, es la gente que cuando alguien llegó y sí se atrevió a dar una idea, y sí se atrevió a proponer una nueva gestión de negocio, y todo el mundo le compró la idea, es la gente que llega y dice, ve, yo había pensado en eso, pero no sé por qué no lo dije. Bueno, ¿por qué fue que no lo digo? Porque en el fondo vivimos bajo este temor al rechazo que si no aprendemos a hacerlo consciente, nos puede pasar una factura. Y te podría poner, José Mario, 200.000 ejemplos. ¿Por qué no hablar de aquel muchacho o de aquel caballero que ha estado interesado muchísimo tiempo en aquella dama y nunca dio el paso a conquistarla por miedo a qué? Al rechazo. Entonces, digo, hay muchos ejemplos que si uno se detiene, los cuestiona, los analiza, se da cuenta que el temor al rechazo se convierte en un bloqueador, como lo conversamos también en unas entrevistas hace algunos meses atrás, de las decisiones personales. ¿Por qué es que se comienza a generar este temor al rechazo? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que todos tenemos una historia de vida. Y muchas veces la gente que tiene temor al rechazo, en su historia de vida, estuvieron expuestos a figuras de autoridad que eran extremadamente, pero extremadamente perfeccionistas. Entonces, claro, si yo crezco en un hogar donde nunca pareciera que le quedo bien a mi mamá, porque me pone a lavar los platos, me pone a lavar los vasos, y mucha gente le ha pasado esto, y usted llega y comienza a ponerle cariñito al asunto y deja supuestamente los utensilios bien limpios, pero su mamá llega y agarra el plato, se le queda bien y dice, no, mire, esto le faltó. Entonces usted dice, claro, pero ¿cómo? O sea, ¿para qué me maté tanto? ¿Para qué me esforcé si al final nadie me lo agradece? Bueno, en esa historia de vida, donde tuvimos una figura de autoridad, donde muchas veces no cumplimos el estándar, comenzamos a aprender este juego del cual estamos hablando de hoy, que es un juego psicológico muy peligroso. Alguna gente podría decir, no, pero Wagner, yo nunca tuve un papá así, nunca tuve una mamá así, pero tal vez sí tuviste un docente. Tal vez tuviste un maestro que tenía... Y que tal vez no tiene nada que ver con lo que le está pasando ahorita en el tema del miedo al fracaso, sino es que es una situación relacionada, pero no igual. Porque en tu inconsciente se graba la idea de que tenés, y ese es el punto número 1 al que quería referirme el día de hoy, tenés que buscar la aprobación de los demás. En otras palabras, el punto número 1, la herramienta número 1 que podríamos decir el día de hoy es no solape el temor al rechazo en una idea de querer caer bien a los demás. No sé si lo has visto, pero hay gente que no sabe decirle no a nadie. Es la gente que a todo el mundo le hace favores y hasta ahí todo está muy bien. Es una persona que tiene altos niveles de cortesía, hasta ahí está muy bien. Es una persona muy amable, hasta ahí está muy bien. Pero esa persona en algún momento, por quedarle bien a los demás, no se queda bien consigo misma. ¿Por qué? Porque posterga sus actividades familiares, porque posterga sus actividades académicas, porque posterga sus planes de vida con el fin de poderle agradar
al otro. Cuando una persona, José Mario, necesita ser aprobado por los demás y necesita desde ahí tener esa intención de que los demás tengan una buena idea mía, posiblemente esa persona tiene muchas carencias afectivas que necesita fortalecer y que necesita trabajar. Pero bien que mal, Warner, uno no siempre busca la aprobación de los demás en lo que hace en su vida. Sí, pero te me estás adelantando con otro punto muy importante. No importa, lo voy a decir y me devuelvo y después lo ampliamos a este segundo punto. Ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y poder revisar el costo que yo estoy pagando por el simplemente el hecho de quedarle bien a los demás. Sí. Entonces, te lo voy a poner, eso es diferente. te lo voy a poner aquí bien sencillo. Es como que yo llegue, me pare hoy frente al auditorio, comience a exponer mi idea y yo esté aquí, la verdad, no como lo hago siempre, que de verdad disfruto estos momentos, los disfruto al máximo, sino que yo estoy aquí diciendo, uy, Dios mío, yo estoy aquí hablando en la televisión nacional y posiblemente en ese momento hay alguien que no le está gustando lo que yo estoy planteando, entonces, porque me lo han dicho en muchos seminarios o cuando termino seminarios. El otro día se me acercaba un señor y me decía, cuando yo lo vi a usted al frente mío, yo dije, ¿qué me va a enseñar a mí ese chiquillo, a mí? ¿Cómo van a contratar a ese chiquillo para que hable de un tema tan importante como el de hoy? Entonces, si yo me coloco aquí al frente pensando que la gente está diciendo eso mío, imagínense el costo emocional que eso me puede traer 15 minutos después de que la entrevista termine. Solo con eso ya usted se echaba, primero. Primero me trabo. Sí. Segundo, posiblemente ya comienzo a soltar ácidos ahí a nivel estomacal. En la bilis. Ya ahí, entonces, al final, ese es el punto que yo quiero devolverme con tu buen comentario. Querer caerle bien a los demás no tiene ningún problema, pero cuando la factura que estás pagando para eso se comienza a ser muy alta, atención, son señales de peligro para decir no. Y déjenme hacer un paréntesis, no lo voy a plantear el día de hoy, pero lo creo muy oportuno por el comentario que estabas planteando. Las personas que están expuestas, que tienen oficios donde nos exponemos a los demás, si no logran superar ese temor al rechazo, nunca van a ser plenos en la actividad que se desenvuelven. Los artistas, los escritores, los jugadores de fútbol en Costa Rica. ¿Usted sabe qué es ser jugador de fútbol en Costa Rica, específicamente de la selección nacional? Donde andas en boca de todo el mundo. Sí, cuando ahora se critica más que nunca. Por eso te digo que una persona de alto desempeño, de alto rendimiento, y por eso quise hacer el alto en el camino, para que la gente le vea la importancia que tiene a esto. Yo no me imagino a Álvaro Saborío, que es una figura que, digo, los que conocen de fútbol, ¿verdad?, dicen que es clave para la selección nacional, y yo no me imagino a Álvaro Saborío tomando por segunda vez la pelota en el estadio, con el estadio totalmente lleno. Yo no me imagino a un jugador tomando la pelota por segunda vez, arriesgándose a la cultura tica, donde somos sarcásticos, donde somos choteros, donde serruchamos el piso muy fácil. Y este señor, Álvaro Saborío, tuvo la valentía de tomar la pelota y arriesgarse a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que él, a pesar de todo lo que ha vivido, yo creo que ha aprendido a vencer el temor al rechazo. ¿Por qué? Porque es entender, José Mario, que muchas veces usted en la vida, por más que intente quedarle bien a los demás, nunca usted va a llegar a ese estándar. Entonces, ¿a quién es la persona más importante a la que yo tengo que agradar? A mí mismo. Cuando yo comienzo a poner en práctica algo tan sencillo como esto que yo estoy planteando, que suena sencillo, pero vea que ya te lo llevé a un escenario donde habían, no sé, 30,000 personas, donde está la tensión de que si Álvaro Saborío no mete ese penal, posiblemente no clasificamos como selección nacional. A más de uno se le hubiera salido el corazón por la boca. No, más de uno lo que hace es hacerse para atrás y... Tírelo usted. Tírelo usted y expóngase usted. Sí, sí. Entonces, cuando una persona pone en práctica estas ideas que parecen sencillas, que parecen de sentido común, pero ojo, no porque algo sea de sentido común significa que es práctica común. Sí. Cuando comenzamos a entrar en contacto con eso y a convencernos a nosotros mismos de que, José Mario, la persona más importante a la que tengo que agradar es a mí mismo, porque dicen por ahí, y una vez lo leía, alguien decía que el mayor placer que un ser humano tiene es ser él mismo. O sea, cuando usted puede ser usted mismo
no necesita ponerse máscaras. Y mucha gente que vive bajo esta idea del temor al rechazo, porque necesitan la aprobación de los demás, lo que han aprendido es a vivir con máscaras. Es la gente que tiene doble vida, es la gente que son una cosa en su casa, pero son otra cosa en cualquier otro lugar donde sí necesitan la aprobación. Claro, como en la casa no necesitan aprobarlo, porque en la casa de ahí ya lo aman por lo que es, y es el papá y es el que trae la comida, o es la mamá y es la que al final está ahí soportando emocionalmente a la familia, entonces se lo dejan pasar. Pero cuando en otros ambientes tiene que buscar esta aprobación, es la gente que entonces no tiene identidad, carecen de una identidad personal que le sustente. Entonces, qué importante es que una persona, punto uno, se dé la oportunidad de no solapar el temor al rechazo en esa idea de querer quedar bien. Claro. Porque lo decía, hay un costo muy alto que muchas veces se paga como punto número 2 cuando usted intenta ser aprobado por todos. Y es la gente que tal vez hoy reclama al mundo entero que qué barbaridad, yo por todo el mundo trabajo, pero nadie hace nada por mí, lo mío siempre está en un segundo plano, porque yo que le ayudo a todo el mundo. Está bien, ayúdale a todo el mundo, pero ¿por qué le ayudas a todo el mundo? Eso es lo que quería decir hace un rato atrás. Está así porque quiere. Sí, ¿y cuál es la motivación que le está llevando a eso? Si tu motivación es ser solidario, se vale. Pero si fuera a ser solidario, al final no te dolería si los demás no te devuelven lo mismo. Sí, no lo sacaría en cara de nadie. Porque si la motivación es, al final, entonces, quedar bien, te metes en un nivel de desgaste muy fuerte, porque al final, José Mario, la gente que entra en este juego psicológico, la única forma como se pueden estar sintiendo a salvo es cuando los demás tienen una buena opinión de mí mismo. Y si bien es cierto, yo siempre lo digo, para mí, no sé si para usted lo será, pero para mí es muy importante la opinión de los demás. Digo, la opinión de los demás no me determina como persona, pero es muy importante, ¿por qué? Porque usted, yo y toda la gente que nos está acompañando vivimos de algo, y es de la reputación. La reputación simplemente es la opinión que los demás tienen de uno. Y hay dos tipos de reputación, una reputación buena y una reputación mala. ¿Qué tan cierto hay cuando uno escucha a estas personas diciendo, a mí no me interesa lo que piensen los demás de mí? No han entendido qué significa la reputación para la vida. O también puede ser una simple excusa, o sea, yo no lo creo tan cierto, que la gente diga, mire, es que a mí no me importa lo que digan de mí, yo sigo mi vida como soy. Y yo no lo creo que sea tan cierto. No, porque al final sí es importante la opinión de los demás, y eso es lo que estaba planteando, que para mí la opinión de los demás es importante, no determinante. O sea, lo que usted piensa de mí, listo, o sea, gracias por decírmelo, gracias porque creo que tengo que mejorar en todas esas cosas, pero eso, a que yo me determine por lo que usted piensa de mí, son cosas diferentes. Sí. Lo valoro, lo peso, sí, pero me determina, no. Entonces, cuando una persona se determina y se siente solamente a salvo cuando tiene una buena opinión de los demás, está entrando en un juego psicológico donde la factura, como lo hemos estado haciendo durante toda esta entrevista, se vuelve muy cara. Y ahí es donde entonces yo tengo que analizar cuál es la motivación que yo tengo a la hora de entrar en este juego. Cuando yo vuelvo a ver hacia adentro y me cuestiono y me pregunto y me logro decir y hacer introspección y decir, ¿por qué necesito que los demás piensen bien de mí? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de que siempre los demás tengan un buen concepto de mí mismo? ¿Será que necesito entonces nutrirme por lo que los demás dicen de mí, pero no me puedo nutrir por simplemente la opinión que yo tengo de mí mismo? Por eso alguien dijo, la peor desgracia que le puede suceder a una persona es pensar mal de sí misma. Ahí es donde yo tengo que revisar mi autoconcepto, ahí es donde yo tengo que comenzar, ¿por qué no?, también a repasar esas historias de nuestro pasado que decía, cuando nos expusimos a gente que pareciera como que nunca teníamos aprobación, y decir, ¿por qué le dimos tanto poder a esta gente sobre nuestra vida? Con el fin de replantearnos, de ver hacia adelante y de entender que si de una vez por todas no logro vencer este temor que hemos conversado el día de hoy de manera muy rápida, que es el temor al rechazo, posiblemente me estaré, sin saberlo, José Mario, distanciando y alejando de mi éxito personal. Por eso preguntémonos, si hay decisiones que estamos postergando, si hay proyectos que estamos abandonando, si hay iniciativas que no estamos tomando, ¿será en el fondo que el temor al rechazo nos está bloqueando? Considerémoslo
y comencemos desde ahí a generar los cambios que sean necesarios.